Buenos días. Vamos a hablar hoy de antiarrítmicos. Recordar entonces, vamos a tener el control de la frecuencia cardíaca en el nodo sinusal. Vamos a tener una frecuencia en promedio entre 60 y 100 latidos por minuto. Este nodo sinusal tiene control del sistema simpático y parasimpático. Normalmente predomina más el sistema parasimpático, entonces la frecuencia cardíaca en promedio va a estar por ahí en 70. En ciertos casos de estrés, en ejercicio, cambian condiciones ambientales, entonces la frecuencia cardíaca aumenta por actividad del sistema simpático. Cuando hablamos de una arritmia, podemos tener un cambio en la frecuencia, menos de 60, más de 100, o podemos tener un cambio en el ritmo o que se incluyan los dos. Puede haber una alteración en la parte del origen, entonces nodo sinusal, o de ahí en adelante la conducción del impulso. Puede pasar que haya varios focos o varios sitios disparando. Puede pasar que haya un haz, que haya una parte del tejido que devuelva el impulso, reentrada. Puede pasar que haya un sitio donde hay un bloqueo y no conduce bien y de ahí empiezan otras células a llevar el impulso más lento. Entonces ya eso pues depende mucho del tipo de arritmia y la fisiopatología. Tenemos entonces manejo farmacológico y manejo no farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico, en la instancia, en el tipo de arritmia que sea bradicardia, generalmente se usa marcapaso. Hay opción de medicamento, la vemos ahorita, bradicardia sinusal, paciente sintomático o bloqueo auriculoventricular grado 1. Bloqueo auriculoventricular grado 2, bloqueo auriculoventricular grado 3. Paciente sintomático, hipotensión, alteración del sistema nervioso, síncope. Ahí se prefiere marcapaso. Tiene un sitio, un foco que está disparando mal, tiene un haz que está devolviendo el impulso. Se puede hacer una ablación, se puede quemar ese tejido, destruir esas células que están funcionando mal, de modo de tratar de mantener el ritmo en forma ordenada. Y también en algunos casos se utiliza lo que se llama la terapia de resincronización cardíaca. Entonces, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con falla cardíaca y crecimiento de las aurículas, ciertos tipos de arritmias, se hace la terapia de resincronización. Y en algunos pacientes, falla cardíaca avanzada, estadios 3-4, se utiliza un cardiodesfibrilador implantable. Es como una especie de marcapaso, se le deja al paciente, llega a presentar una fibrilación, cardiodesfibrilador, llega a presentar una fibrilación, el marcapaso lo saca de la arritmia o le trata de controlar la arritmia. Los antiarrítmicos actúan sobre canales iónicos. Entonces los antiarrítmicos van a bloquear canales iónicos, van a alterar la función de canales iónicos, la mayoría, y eso va a generar un cambio en el potencial de acción. Y en algunos casos, como por ejemplo la digoxina, tienen acción adicional sobre la bomba sodio-potasio ATPase. Tengo entonces un paciente con una arritmia. Yo puedo hacer dos cosas. Uno, tratar de restablecer el ritmo y llevarlo nuevamente a ritmo sinusal. O dos, disminuir los impulsos o controlar los impulsos, el paso de la aurícula al ventrículo. Los antiarrítmicos entonces me van a actuar en el potencial de acción.
Potencial de acción, recuerde. Potencial de membrana en reposo negativo. Fase 0, se abren canales rápidos de sodio, entra el sodio, carga positiva, la célula estaba negativa o la membrana estaba negativa, pasa a ser positiva. Y ahí tengo la fase 1 y 2, que es lo que se denomina la fase de meseta. Sigue entrando sodio, más poquito, entra también calcio y sale un poquito de potasio. Entonces fase 1 y 2, meseta, más importante sodio, calcio. Ya ocurrió la conducción de un impulso, ya ocurrió una contracción o lo que necesitaba esa célula, comillas. De ahí viene la fase 3, que es la repolarización. En la fase 3 hay salida de potasio, acá no entra, sale potasio. Potasio, carga positiva. Saco carga positiva, la membrana que estaba positiva se vuelve negativa. Repolarización. Vuelve a un potencial de acción negativo. ¿Qué digo? A una carga negativa a la membrana, perdón. Y la fase 4 es la de restablecimiento o equilibrio de iones, que es la bomba sodio, potasio, ATPasa. Esa bomba saca el sodio, contragradiente, mete potasio, contragradiente, gastando ATP. Y esa bomba requiere para funcionar magnesio. Eso es importante, ¿por qué? Porque un paciente con una hipomagnesemia, con el magnesio bajito, puede presentar arritmias. Va a tener una disfunción de la bomba, va a tener unos cambios en la estabilidad de la membrana y eso lleva hacia arritmias. Fase 0, importante sodio. Fase 1 y 2, meseta, importante sodio, calcio. Fase 3, repolarización, importante el potasio. Y fase 4, bomba sodio, potasio, ATPasa. Paciente con una bradiarritmia. Entonces hay que mirar qué frecuencia cardíaca tiene y hay que mirar si está o no sintomático. ¿Por qué? Recuerden que hay pacientes jóvenes o pacientes deportistas que manejan bradicardia, que eso es fisiológico, que no tienen problema. Entonces debo mirar el contexto del paciente. Si tiene un bloqueo aurículo-ventricular grado 1, eso se caracteriza por una prolongación del intervalo PR en el electro mayor de 200 milisegundos. O tiene la bradicardia sinusal con las condiciones mencionadas, puede utilizar atropina. La dosis es variable, en promedio se aplica más o menos 3 miligramos, que eso depende del paciente. Entonces 1 a 3 miligramos intravenoso. Se trata mejor de poner en bolo y no en infusión, no diluido. Si es un bloqueo AB, grado 2, grado 3, paciente sintomático que tiene criterio, se maneja con marcapaso. Idealmente marcapaso transvenoso para poder, comillas, colocar un marcapaso transvenoso se requiere cateterismo. No van a tener en el pueblo ni marcapaso transvenoso ni cómo hacer un cateterismo. Entonces van a utilizar marcapaso transcutáneo. No es lo mismo, igual les sirve como medida de emergencia, mientras remite al paciente para que le pongan el marcapaso transvenoso. Tenga en cuenta, con el marcapaso transcutáneo, entonces se pone en el pecho, se pone en la pierna, en el tórax.
esa generación de impulsos de ese marcapaso duele. Entonces se recomienda sedar al paciente, pero al sedar al paciente le puede empeorar la bradicardia o el bloqueo. Entonces para que lo tengan en cuenta. Considere también medicamentos que reciba el paciente. Casi todos los antiarrítmicos pueden dar bradicardia. Entonces, casi todos los antiarrítmicos pueden dar bradicardia. Amiodarona, lidocaína, propafenona, disopiramida, o sea, casi todos. Otros medicamentos que también den bradicardia, betabloqueadores, que también se consideran antiarrítmicos, verapamilo, también antiarrítmico, digoxina, también antiarrítmico. Betabloqueador, acuérdese, se utiliza más en falla cardíaca, infarto. Verapamilo, manejo de hipertensión, manejo de angina. Digoxina, manejo de falla cardíaca sistólica. Entonces, esos dan bradicardia, son ejemplos. Taquiarritmias. Puede pasar que se aumente la automaticidad, los disparos, las descargas del nodo sinusal. Puede pasar que haya otros focos que también estén disparando fuera del nodo sinusal en desorden y aumenten la frecuencia. O puede pasar que haya un haz, que haya un montón de células que conducen en forma desorganizada, que hacen que el impulso no vaya en orden, comillas, lineal, y eso también me genera la taquiarritmia. Arritmia más frecuente, la taquicardia sinusal. Sinusal, sí, el ritmo está bien, pero la frecuencia no, taquicardia. Entonces recuerde que la arritmia no solamente el ritmo, sino también la frecuencia.